Ni siquiera tuvieron la decencia de mirarme a los ojos. Con efecto inmediato tu puesto queda eliminado. Eso fue todo. Esa fue la frase. Una sentencia tan pulida, tan ensayada que parecía plastificada. Pronunciada por una mujer llamada Carol Lynn, socia de negocio de recursos humanos, cuya personalidad entera parecía construida a partir de seminarios web de cumplimiento normativo reciclados. Se sentó frente a mí haciendo clic con el bolígrafo como un metrónomo de despido, como si estuviera midiendo el silencio entre mi futuro y mi pasado. Frente a ella, despatarrado en su silla, como si posara para un folleto de una escuela de negocios, estaba mi jefe Alan Crenshaw. 6 años trabajando a sus órdenes, y así terminaba con él luciendo esa estúpida sonrisa torcida, como si estuviera orgulloso de haber superado la reunión sin derramar su café con leche. Su corbata estaba torcida. Recuerdo eso. Tenía diminutas ballenas de dibujos animados. Juguetona, inofensiva, como la de un hombre que quería que pensaras que era uno de los buenos, justo hasta el momento en que te clavaba el cuchillo por la espalda. Al principio no dije nada. Solo me quedé mirando la barata carpeta beige que tenía delante, con mi nombre mecanografiado pulcramente en la etiqueta como una identificación en la morgue. No necesitaba abrirla para saber lo que contenía. 3 semanas de finiquito. Una referencia neutra. Un acuerdo de confidencialidad disfrazado de suaves eufemismos de ROR. Carol seguía hablando diciendo algo sobre reestructuración organizativa y ajuste de plantilla para el 4º trimestre. Pero todo lo que oía era estática. Del tipo que tu cerebro genera cuando está demasiado insultado para procesar el lenguaje. No era un despido, era una purga, y yo era el residuo que estaban borrando de la hoja de cálculo. Llevaba 13 años en Lockwood Dynamics. Era su directora de seguridad y cumplimiento, la que se quedaba hasta tarde después de las auditorías, la que detectó la filtración de datos en 2019, antes de que se convirtiera en un escándalo público, la que literalmente escribió el procedimiento operativo estándar que ahora está impreso en cada manual del empleado. Y ahora me despedían una semana 7 días antes de que se anunciaran las bonificaciones anuales. Bonificaciones que ya me había ganado. Bonificaciones por las que me había quedado despierta toda la noche recalculando después de que Alan me enviara un conjunto de datos de última hora que había estropeado. Bonificaciones que ya había asignado mentalmente a las facturas de fisioterapia de mi padre y a un tejado desmoronado que amenazaba con derrumbarse la próxima vez que lloviera. Finalmente, hice la pregunta con una voz lo suficientemente tranquila como para odiarme a mí misma. Sin un extra en el finiquito, Carol sonrió. Esa sonrisa tensa y aprobada por relaciones públicas que dice: en esta sala no somos personas, somos pasivos. Es un paquete estándar, pero estaremos encantados de proporcionar una referencia positiva siempre que no haya complicaciones. Sin complicaciones, repetí levantándome. Ni se me ocurriría complicar vuestra contabilidad. Alan parpadeó como si acabara de recordar que yo podía hablar. Ellie, esto no es personal. Pero yo ya estaba saliendo. El pasillo estaba lleno de silencio y fingimiento, gente de repente muy interesada en sus teclados, sus cordones, las manchas de café en sus tazas. Nadie me miró a los ojos, ni siquiera cuando pasé por mi escritorio ya despojado de la placa con mi nombre, esperando como una tumba. No lloré. Llené la caja de cartón. Una foto enmarcada de papá, una taza de cerámica con una grieta fina, un lío de notas, bolígrafos y 3 años de mi vida en posits. Salí de la oficina a las 10:17 de la mañana y me encontré con un cielo que no sabía cómo corresponder a mi estado de ánimo. Claro, brillante, ofensivo. Llegué a casa. Me comí medio burrito congelado. Bebí una copa de vino tinto que sabía a decepción. Y luego abrí el cajón inferior de mi archivador de casa, el que rara vez tocaba excepto en la temporada de impuestos, y saqué una carpeta azul. No beige. Azul. Era mi contrato de trabajo original. Desdoblé las páginas lentamente, mis dedos temblando, no de pena, sino de algo más duro, más afilado. No rabia. Cálculo. Estaba todo allí escondido en el lenguaje estándar que Alan claramente nunca leyó.
Sección 18b. En caso de despido sin causa justificada, el empleado tendrá derecho a una bonificación suplementaria equivalente al 8% de los beneficios netos trimestrales ajustados de la empresa en lugar de la compensación anual basada en el rendimiento. Parpadeé. Lo leí de nuevo. 8% del beneficio neto trimestral de la empresa, no de los ingresos del departamento, del beneficio de toda la empresa. Me reí. Fuerte y desquiciada el sonido de una mujer que pasa de la humillación a la claridad. Esa cláusula la había negociado hacía 9 años, cuando la empresa todavía la dirigían personas que prestaban atención, cuando mi equipo consiguió ese contrato de transporte federal que nos mantuvo a flote durante la crisis de 2020, cuando yo importaba. Y acababan de despedirme sin causa justo antes de publicar un trimestre impulsado por mi propia iniciativa de seguridad, la que nos ahorró millones en primas de seguros. Alan no tenía ni idea. Pensó que me tragaría el insulto, quizá tuitearía un poco enfadada y luego me desvanecería en el papel pintado beige de las víctimas corporativas. Pero yo no me enfado. Documento. Y no grito. Me preparo. Me serví otra copa de vino, esta vez más lenta, más firme. Abrí una hoja de cálculo en blanco y eché cuentas, basado en los últimos informes públicos trimestrales. Me debían $2-3 millones. Había pasado años construyendo sistemas para proteger a la empresa de riesgos. Se olvidaron de que yo era uno, y ahora estaba a punto de recordárselo. No con demandas, no con titulares, con precisión, con calma, con el peso de sus propias firmas volviendo para cobrar. El lunes por la mañana entré en el despacho de Saul Decker, un hombre cuyas reseñas en Yelp lo describían como una motosierra con corbata, y el tipo de abogado al que llamas cuando quieres que alguien sangre sin saber que está sangrando. Su oficina olía a tóner y a café expreso quemado, y la recepcionista me saludó sin levantar la vista de su pantalla. Saúl no se levantó cuando entré. Solo señaló la silla al otro lado de su escritorio y sacudió la ceniza de un cigarrillo que técnicamente no estaba encendido. ¿Has traído los documentos?, preguntó con una voz como grava sobre cristal. Le entregué la carpeta azul todavía lisa de la noche anterior. Leyó en silencio durante 3 minutos completos. Luego soltó un silbido bajo. 8% del beneficio neto, murmuró golpeando la página. No de los ingresos. Del beneficio. Esto no es un paracaídas dorado. Es una guillotina chapada en oro para quien quiera que aprobara esto. Yo escribí la cláusula, dije en voz baja. En 2014. Fue mi baza cuando me hice cargo de la reforma de cumplimiento. Nadie se inmutó entonces, pensaron que estaba pidiendo un seguro de lealtad. Parece que lo has cobrado, dijo sonriendo sin calidez. Todavía no. Saúl se reclinó en su silla. Lo negarán, por supuesto. Dirán que no se aplica, que fue anulada en un contrato posterior. Nunca emitieron uno nuevo. Mejor aún, giró el contrato hacia él. Pero no creas que se rendirán sin más. Te van a manipular. Te pintarán como una resentida. Quizá incluso aparezcan un par de informes de RR. Achach, misteriosos con fecha retroactiva para darle sabor. Ya lo intentaron. Saúl levantó una ceja. Todavía no he visto la documentación, pero conozco a Alan. No admitirá la culpa. Inventará una causa. Asintió. Entonces iremos por la vía quirúrgica. No los atacaremos con ruido, los atacaremos con limpieza. Fríamente. Con números. Ya he empezado, dije, y le deslicé una memoria USB. Dentro había informes públicos, evaluaciones de rendimiento, métricas de equipo, y la estimación de beneficios trimestrales publicada durante la última llamada a los inversores, la misma que mencionaba la iniciativa de mi departamento como un factor clave para el aumento de los beneficios. ¿Y tu despido?, preguntó Saúl. Estaba documentado RRR. AHH dijo que era por reestructuración, sin informes negativos, sin problemas de rendimiento. Solo la frase con efecto inmediato. Tengo el audio de la reunión. Sonrió. Eres mi tipo de cliente favorito.
Pasamos las siguientes 2 horas construyendo un rastro de papel, un caso no de simpatía, sino de incumplimiento, no de daño emocional, sino de violación contractual. Al mediodía había redactado la primera carta, educada, precisa, letal, a quien corresponda. Según la sección 18b del contrato de trabajo de 2014 de la señora Eliana Dry, solicitamos formalmente el desembolso del 8% del beneficio neto trimestral ajustado de Lockwood Dynamics, de acuerdo con la cláusula que rige los despidos sin causa justificada. Se adjunta la documentación. Se espera el pago en un plazo de 10 días hábiles, a menos que se discuta lo contrario. La carta fue impresa sellada y enviada por mensajero antes de que saliera de su despacho. La granada ya estaba rodando bajo su mesa de conferencias. Ahora solo tenía que esperar la explosión. La respuesta llegó 3 días después, no de Alan, del bufete Hewitt, Grange and Lyle, un trío sobrevalorado de espantapájaros legales contratados por empresas que prefieren la gestión de imagen a la verdad. Su respuesta eran 28 páginas de manipulación corporativa desinfectada. El despido de la señora Dry estaba justificado debido a un patrón de problemas de comportamiento, desalineación con los objetivos del equipo y falta de cumplimiento de las expectativas estratégicas. Como tal, la cláusula mencionada no se aplica. Se adjuntaban 3 informes de rendimiento, sin firmar convenientemente fechados, en los 2 últimos trimestres, ninguno de los cuales había visto yo nunca. Las acusaciones eran vagas, resistente a la retroalimentación del liderazgo. Colaboración interfuncional tensa e incoherencia con las expectativas culturales. Traducción. Dijo que no cuando alguien intentó atribuirse el mérito de su trabajo. Saúl hojeó las páginas con la sombría diversión de un cazador que desempaca un rifle de juguete. Van de farol, dijo. Están falsificando. Es lo mismo, pero la falsificación se puede probar. No si borran los metadatos. No los borrarán lo suficientemente bien. Se volvió hacia mí con una expresión aguda. Necesitamos pruebas, correos, informes, elogios de clientes, paneles de rendimiento internos, cualquier cosa que contradiga su narrativa. La tengo. Bien. Porque una vez que rompamos su cronología, haremos que sus mentiras tengan marca de tiempo y sean inadmisibles. Salí de su despacho con una lista y una misión. La ira que sentí en esa sala de conferencias el día del despido había sido caliente. Esto era acero de precisión. No grité, recopilé. Correos de clientes agradeciéndome la rápida respuesta. Capturas de pantalla de hilos de Slack donde Alan personalmente llamaba a mi equipo. La columna vertebral de la recuperación del tercer trimestre. Boletines internos que destacaban mi liderazgo durante la auditoría federal. Incluso un correo del propio director general, con fecha de 3 semanas antes de mi despido, que decía: la supervisión de Eli nos ha ahorrado millones este año. Apilé las pruebas como ladrillos. Para el sábado tenía un castillo. Y entonces recurrí a la última pieza, el comodín que había guardado en la manga. Natalie Lane. Había sido la asistente ejecutiva de Alan durante 5 años. Sabía dónde estaban enterrados los cadáveres porque ayudaba a programar las excavadoras. Le envié un mensaje de una frase. ¿Sabes lo que hizo? Respondió en 4 minutos. Nos vemos en el Foster's Café, mesa del fondo, domingo por la mañana. Natalie no me abrazó cuando entré. No sonrió. Simplemente deslizó una memoria USB sobre la mesa junto a su capuchino. No has oído esto de mí, dijo. Nunca lo hago. Es su versión de tu despido. Con fecha retroactiva. Me hizo imprimirlo la semana pasada. Me pidió que lo mantuviera fuera de línea. Así que primero me lo envié a mí misma. Eres una santa. Estoy cansada de verle enterrar a gente buena. La miré a los ojos. Esto se va a poner feo. Asintió. Entonces, haz que valga la pena. Esa noche conecté la memoria USB a mi portátil. Dentro estaba todo lo que Saúl necesitaba. Metadatos, fechas de creación, pruebas de que los informes de rendimiento se escribieron días después de que me despidieran. No eran documentación preventiva, eran ficción retroactiva.
Envié los archivos a Saúl con el asunto «Hora de afilar el cuchillo». Respondió al instante. «Esto es todo. Nos movemos». Cerré el portátil y me quedé mirando el techo. La empresa que me descartó pensó que habían borrado mi carrera con una firma y una calculadora de finiquitos. No se dieron cuenta de que había guardado los recibos. Y ahora tendrían que pagar el precio completo. La respuesta llegó 4 días después, en un papel con membrete que olía a perfume pánico y demasiadas horas facturables. Era una respuesta formal de Hewitt Grange en Lyle, sellada, firmada y apestando a la arrogancia. No se echaban atrás. Dentro había una refutación de 37 páginas completa, con gráficos, notas internas y archivos adjuntos que parecían formateados por alguien que buscó en Google cómo fabricar pruebas de RR-HH sin ir a la cárcel. Se habían vuelto más inteligentes. Las advertencias falsificadas seguían ahí, pero ahora tenían firmas. La mía. Mi nombre firmado con tinta negra y en mayúsculas debajo de párrafos que afirmaban que había demostrado un patrón de comportamiento de oposición y perturbado la cohesión del equipo a través de comentarios hostiles. Incluso había capturas de pantalla de registros de chat internos editados por supuesto, donde mis comentarios de Slack se sacaban de contexto y se unían como una nota de rescate. Miré los documentos durante un largo momento, una presión creciendo detrás de mis ojos que no era tristeza ni siquiera furia. Era claridad. No solo negaban mi reclamación ahora, estaban construyendo un asesinato de mi reputación. Querían asegurarse de que me fuera no solo sin cobrar, sino sin poder ser contratada. Saúl soltó un lento silbido mientras se desplazaba por la pantalla. «Están redoblando la apuesta», dijo, golpeando la pantalla. «Este de aquí dice que llamaste a la hoja de ruta de tu supervisor. Una nota adhesiva en llamas». «Sí lo dije», admití, pero no a él, a Natalie, en un mensaje privado, que ellos sacaron, lo que significa que alguien les dio acceso. Saúl se reclinó en su silla, entrecerrando los ojos. «Esto se está volviendo personal. Quieren ponerte en una lista negra, lo que significa que estás más cerca de lo que les gustaría». Asentí ya calculando. Si han falsificado mi firma, eso significa que escanearon algo que realmente firmé y luego alteraron el contenido. «Encuentra el original», dijo Saúl. «Si podemos probar que la firma fue levantada, podemos enterrarlos en reclamaciones de fraude». Era hora de volver a llamar a Natalie. Esta vez nos encontramos en el parque bajo un pino torcido, que parecía tan cansado como ella. Trajo café helado, una unidad USB, y la mirada de alguien que no había dormido en toda la noche, en una semana. «Tienes que tener cuidado», dijo antes de que me sentara. «Alan está paranoico. Ahora cierra su oficina con llave. Hizo que el departamento de informática limpiara sus archivos de correo electrónico. Dijo que estaba limpiando la tubería antes de la revisión de la junta. Mencionó algo sobre el riesgo de una auditoría externa, solo que eres un cabo suelto que pretende cortar». Sus palabras. Cogí la unidad. Alguna idea de dónde salieron las firmas, negó con la cabeza. «No, pero le oí pedirle a la administrativa junior Clara que encontrara cualquier formulario antiguo con tu firma. Exenciones, notas de proveedores, recibos interdepartamentales. Para recolectar mi firma». Asintió sombríamente. «Cree que si esparce suficiente ruido de papeleo nadie sabrá que es real». Saúl lo llamó la táctica de la niebla, enterrar la verdad bajo una montaña de mentiras hasta que parezcas tú la que lo está inventando. «Necesito una cosa más», dije. «Pídela. Puedes comprobar si el departamento de informática sacó registros de la carpeta de cumplimiento compartida». «¿Por qué?». «Porque los metadatos de esos documentos de Word viven en el servidor incluso si copian los archivos». Sus ojos se iluminaron. «Lo conseguiré». Nos separamos. Esa noche revisé todo lo que me dio: paneles de rendimiento, revisiones de gerentes de otros departamentos, invitaciones a reuniones archivadas, incluso un correo donde Alan elogiaba mi gestión de iniciativas estratégicas bajo plazos volátiles. Lo guardé en una carpeta llamada Flores Fúnebres. Dormí 3 horas. A las 7:03 de la mañana abrí mi bandeja de entrada
y encontré un mensaje de un nombre que no reconocí. Asunto, no eres la única. Dentro 2 frases. Me despidieron el último trimestre después de plantear preocupaciones sobre la contabilidad del proyecto de Alan. Lo enterraron. Todavía tengo registros. ¿Los quieres? Estaba firmado Marcus R. Antiguo Operaciones Financieras. Respondí en 30 segundos. Marcus resultó ser exactamente el tipo de persona que la empresa debería haber mantenido metódico, leal y observador. Había desarrollado el análisis de márgenes internos para la mayoría de los proyectos de Alan. Cuando la variación del segundo trimestre no coincidió con los costes reales, levantó una bandera roja. 3 semanas después fue despedido debido a la reestructuración del departamento. ¿Suena familiar? Nos encontramos en una pequeña y silenciosa cafetería en el distrito industrial, el tipo de lugar donde cada mesa tenía una toma de corriente y nadie hablaba nunca por encima de un susurro. Llevaba un suéter gris raído y agarraba una carpeta como si pudiera escaparse si parpadeaba. Adelantaron los ingresos del contrato de Richfield, dijo abriendo la carpeta. No deberían haberse registrado hasta el siguiente trimestre. Pero Alan le dijo a Finanzas que se pusieran creativos, y luego hizo él mismo las ediciones en el documento de informe. ¿Tienes pruebas? Guardé capturas de pantalla. Y me reenvié el documento original antes de que me cortaran el correo. Las marcas de tiempo están intactas. Me entregó una unidad USB. Dentro había documentos condenatorios, informes del segundo trimestre, ajustes manuales, mensajes de Slack, donde Alan decía cosas como: necesitamos adelantar este trimestre o la junta empezará a hacer preguntas. No solo era poco ético, era manipulación financiera. Y si podía vincularlo a mi despido, enmarcarlo como un esfuerzo por eliminar a cualquiera que supiera demasiado, no solo ganaría mi caso. Sería dueña de la narrativa. Saúl revisó los archivos y silbó bajo. Ya no estamos en el terreno de la violación de contrato, dijo. Estamos en el terreno de la exposición a la sé que, si jugamos bien nuestras cartas, se rendirán. Rápido. Pero ese no es el objetivo, dije en voz baja. No solo que se rindan. Saúl levantó la vista. No quiero un pago. ¿Qué quieres? Quiero que se corrija el registro. Y lo decía en serio. Porque ya no se trataba solo del dinero. Se trataba de no dejar que me reescribieran. De no dejar que la última palabra sobre mi nombre fuera una nota de R.H.H., falsificada con mi firma pegada a una mentira. Pensaron que podían borrarme. Ahora se verían obligados a reconocer lo que había construido incluso mientras luchaban por evitar que se incendiara. 2 días después, Carol de R.H.H., la que hacía clic con el bolígrafo mientras me destripaba, me envió un correo directamente. Su mensaje estaba cuidadosamente redactado. Señora Dry, estamos interesados en discutir una resolución privada. Estaría dispuesta a una negociación no contenciosa con respecto a sus reclamaciones. Traducción: estaban asustados. Tomé una respiración profunda y luego respondí: lo consideraré. Pero primero me gustaría saber por qué las entradas de ingresos de Richfield de Alan fueron ajustadas manualmente 4 días antes de la revisión de la Junta. Se adjuntan algunos archivos que podría encontrar esclarecedores. Y luego adjunté las capturas de pantalla de Marcus. No le di a enviar de inmediato. Me quedé sentada con los dedos sobre el ratón, sintiendo cómo el poder cambiaba no como un trueno, sino como el silencio antes de un veredicto. Luego hice clic, y ese fue el momento en que todo cambió. No porque de repente fueran a hacer lo correcto, sino porque había hecho imposible que siguieran haciendo lo incorrecto en secreto. El juego ya no era sobre control de daños, era sobre exposición, y yo me acababa de convertir en el foco de atención. La carta llegó un jueves por la tarde, entregada en mano por un mensajero con una cazadora de la marca Lockwood que parecía querer estar en cualquier otro lugar. No me miró a los ojos, no dijo una palabra, solo extendió el sobre como si pudiera explotar, si lo abría él mismo. Era más grueso de lo esperado. Dentro, una oferta de acuerdo revisada. $250,000. Sin admisión de culpabilidad, sin referencia a la cláusula original del contrato y, por supuesto, un acuerdo de confidencialidad tan hermético
que bien podría haber venido sellado al vacío. Saúl leyó el texto 2 veces golpeando el papel con su bolígrafo como si le debiera el alquiler. «Están flaqueando», dijo finalmente. «La cifra es más alta, pero sigue siendo una fracción de lo que realmente deben. Esto es lo que ofrecen cuando piensan que eres peligrosa, pero no letal. Todavía. Quieren que sienta que ya he ganado. Quieren que te vayas». Negué con la cabeza. «Todavía no». Saúl sonrió levemente. «Eso es lo que esperaba que dijeras. Esa noche no pude dormir. Los números nadaban detrás de mis párpados recorriendo cada pago omitido, cada miembro del personal que tomaron por sorpresa cada hoja de cálculo que alguna vez había codificado por colores hasta someterla. Pensaron que podían borrarme con dinero. No se dieron cuenta de que nunca estuve detrás del cheque. Estaba detrás de las pruebas, y justo antes de las 2 de la madrugada me encontró. Un mensaje anónimo llegó a mi bandeja de entrada cifrada. «No te equivocas. Simplemente llegas pronto. Déjame mostrarte lo que han enterrado. R». Adjunto había un documento, uno que no había visto antes. Conciliación del segundo trimestre de Richfield, solo para uso interno. Pero esta no era la versión que Marcus me había mostrado. Era anterior, más sucia, sin editar. La hoja de cálculo mostraba márgenes negativos, comisiones de cumplimiento retrasadas y una nota a pie de página del propio Alan. Pasar las partidas al tercer trimestre. Limpiar para la junta. Eso era todo, la prueba definitiva. No solo tergiversó los ingresos, sino que instruyó a finanzas para que moviera los pasivos entre trimestres para inflar los beneficios. Fraude. Simple. Claro. Ilegal. Se lo reenvié a Saúl al instante con los dedos temblando mientras escribía. Es más grande que solo mi bonificación. Está falsificando las ganancias. Están engañando a la junta. La respuesta de Saúl llegó 2 minutos después. «No envíes esto ahí a la junta. Todavía no. Lo filtramos. Discretamente. Una quema controlada». La filtración se hizo pública a la mañana siguiente en un foro de inversores privado frecuentado por analistas y ex empleados. El archivo apareció sin fanfarria, enterrado dentro de una publicación titulada «¿Alguien más ha detectado esta discrepancia en Richfield?». 3 horas después era tendencia en el Slack interno de Lockwood. Al mediodía recibí una llamada. Número desconocido. Sin mensaje de voz. Luego otra. Finalmente un mensaje de texto. «No eres la única que guardó los recibos. Deberíamos hablar. Riley Kate». El nombre me detuvo. Riley Kate era la antigua directora de riesgos y auditoría de Lockwood. Había desaparecido hacía 18 meses durante una misteriosa baja médica y nunca regresó. Había habido rumores agotamiento, una emergencia familiar, pero la mayoría creía que la habían apartado después de plantear preocupaciones sobre cómo Alan manejaba los controles internos. La recordaba, silenciosa, brillante, una maestra en olfatear el riesgo como un sabueso con perlas. Respondí al mensaje de texto. ¿Cuándo y dónde? Nos encontramos en un restaurante cerca de la antigua oficina satélite de Lockwood. Riley se veía diferente, pelo más corto, ojos más duros, pero se movía con la misma gracia deliberada que siempre había tenido en las reuniones sin prisas, sin incertidumbre. Se deslizó en el reservado frente a mí y comenzó con una frase que me lo dijo todo. Les dije que Richfield estaba sucio. Dijeron que era paranoica. Asentí. Y entonces me ofrecieron un paquete de transición. Silencioso, generoso y final. ¿Lo aceptaste? Acepté el dinero, dijo. No el silencio. Me entregó una tableta. En la pantalla una copia de seguridad privada de sus informes de auditoría, cifrados y con marca de tiempo. Los archivos no eran solo sobre Richfield. Describían un patrón, pequeñas manipulaciones, costes diferidos, proyecciones de valor infladas que se remontaban a 3 años fiscales. Alan no solo había falseado un trimestre, se había acostumbrado a ello. ¿Qué quieres?, le pregunté. La verdad, dijo, y quizá algo de retribución.
Entonces estamos alineadas. Se inclinó hacia adelante. Todavía tienes tu contrato original, cada página. ¿Y puedes probar que falsificaron documentos para negarlo? Puedo. Entonces, quememos este lugar de la manera correcta. Para la semana siguiente, Saúl había actualizado nuestra estrategia. Esto ya no era un caso personal. Era un patrón de mala conducta ejecutiva. El objetivo ya no era el pago, era la detonación. Redactamos una queja formal para la Junta. No una demanda todavía, sino un dossier contrato original, audio del despido, notas falsificadas con metadatos. La filtración de Richfield, las pruebas corroborantes de Marcus y Riley, y una cronología que mostraba cómo Alan había eliminado sistemáticamente a cualquiera que lo cuestionara en el trimestre previo a la revisión de su bonificación por rendimiento. La portada era una sola frase. Antes de que aprueben su próximo informe trimestral, deberían entender quién lo está escribiendo. El paquete fue entregado un viernes por la tarde, justo antes de la revisión de resultados de la Junta del lunes. No esperamos una respuesta. No la necesitábamos. Porque el lunes por la mañana la cotización se detuvo antes de la apertura del mercado. Se anunció una revisión interna pendiente. Al mediodía 2 miembros de la Junta habían dimitido, con efecto inmediato. A las 15:00 la oficina de prensa de Lockwood emitió un comunicado sobre una reestructuración temporal de la alta dirección. Alan no aparecía por ninguna parte. Pero la guinda llegó a las 18:13 cuando Natalie me envió una foto de la puerta de su oficina. La placa con su nombre había sido retirada. Solo una tira de acero cepillado en blanco. No celebré. Todavía no. Esto no había terminado. Una guerra no se gana solo porque el general huya del campo. Pero esa noche abrí una botella de vino tinto y me quedé junto a la ventana observando la ciudad parpadear bajo un cielo sin tormenta. Estaba tranquilo, limpio, la calma que solo se obtiene después de decir la verdad lo suficientemente alto como para hacer añicos la mentira de otro. Saúl llamó a las 9:02. ¿Estás viendo las noticias? Ahora sí, acaban de cancelar la llamada de resultados. Citaron la necesidad de una realineación financiera. Mi bandeja de entrada está que arde con reporteros. Deja que especulen. ¿Quieres hacer una declaración? Negué con la cabeza. Todavía no. Quiero que primero sientan el silencio. Saúl se rió. Eres más fría que la mayoría de mis clientes. Me gusta. Bien dije bebiendo el vino. Porque lo siguiente es asegurarnos de que esto no vuelva a suceder. El punto medio había pasado. Ya no jugaba a la defensiva. Ahora estaba estableciendo la política. Estaba a mitad de un almuerzo tranquilo cuando llegó el correo. Asunto. Aviso de revisión de conducta. Re Eliana Dry. Remitente Oficina de Cumplimiento de Lockwood. Ahí estaba. Su siguiente movimiento. Abrí el correo lentamente, sabiendo ya que apestaría a desesperación disfrazada de proceso, y efectivamente enterrado bajo la jerga legal y la falsa preocupación estaba el meollo del asunto. Lockwood estaba iniciando una investigación ética formal sobre mis acciones. Debido a informes de extracción de datos, no autorizada difusión inapropiada de archivos confidenciales y posible violación de las obligaciones de no divulgación bajo el antiguo puesto de la señora Dry. En otras palabras, me acusaban de robar y filtrar información de propiedad exclusiva. Sin juicio. Sin demanda. Solo una nota interna suficiente para hacerme parecer radiactiva si alguien buscaba mi nombre en Google. No era solo represalia. Era una guerra de reputación. No entré en pánico. Tomé otro bocado de mi sándwich, lento, deliberado, como si no estuviera leyendo un intento apenas velado de asesinar todo lo que había pasado 13 años construyendo. Luego reenvié el mensaje a Saúl. Su respuesta llegó 10 minutos después. Están jugando con cerillas en una fábrica de fuegos artificiales. Déjalos que la enciendan. Nos hacemos públicos. Pero dudé. No porque tuviera miedo, porque sabía lo que significaría hacerse público. Ya no era solo mi historia.
Era la de Marcus, la de Riley, la de Natalie. Y si sacábamos esto a la luz, quemaría todo incluso a los inocentes. Así que le envié un mensaje a Riley. Tenemos que hablar. Están escalando la situación. Respondió en menos de un minuto. Nos encontramos en el aparcamiento subterráneo de su edificio. Paredes de hormigón, luces fluorescentes que zumbaban como insectos nerviosos. Paseaba junto a mi coche con las manos metidas en los bolsillos del abrigo y la mandíbula apretada. Te están poniendo a prueba, dijo. Si respondes emocionalmente, lo usarán como prueba de que eres inestable. No les voy a dar nada. Entonces, ¿por qué estamos aquí? Le pasé mi teléfono y dejé que leyera el correo. Lo hojeó, bufó y dijo: esto no es solo una táctica de intimidación, es una señal de humo. ¿Señal para quién? Para la Junta, para posibles socios. No intentan ganar, intentan aislarte. Me apoyé en el coche, entonces contraaislamos, inundamos las bandejas de entrada de la gente que todavía tiene agallas. Riley dudó. Luego puede que no queden muchos. La miré. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, alguien los está alimentando, desde dentro. Alguien que sabe lo que estás haciendo, sabe lo que estoy haciendo. Lo sentí en la columna vertebral, un dolor sordo de sospecha que finalmente tomaba forma. Marcus no, dijo rápidamente. Él está limpio. Pero alguien está moviendo archivos. Revisamos las unidades compartidas de Alan la semana pasada, nada. Esta mañana hay una carpeta de respaldo, llena de informes de cumplimiento manipulados, con tu nombre en el historial de revisiones. Se me revolvió el estómago. Me lo están achacando a ella, a mí. Están construyendo una cadena, dijo. Una que hace parecer que tú manipulaste las cifras de Richfield y que Alan fue quien intentó arreglarlo. Era brillante de una manera horrible. No solo intentaban borrarme, intentaban reescribirme como la villana. Saúl me llamó esa noche con la voz tensa. El departamento de cumplimiento acaba de filtrar un rumor a un blog de finanzas. Están difundiendo la narrativa de que tú fuiste la fuente de las inconsistencias de Richfield, que filtraste la hoja de cálculo para cubrir tus propias huellas. Fuentes anónimas. Por supuesto. Pero ya sabes cómo funciona esto. Solo hace falta un rumor para que se convierta en evangelio. ¿Qué hacemos? Hizo una pausa. O esperamos el próximo disparo o disparamos primero. Miré por la ventana, viendo cómo un avión trazaba una fina línea blanca en el cielo. Quieren convertirme en un fantasma, dije. Démosles una aparición. A la mañana siguiente, escribí un artículo de opinión. Título: Lo que cuesta la lealtad diario de una denunciante. No di nombres, no compartí documentos. Conté una historia, mi historia, sobre una mujer que trabajó 13 años para proteger a una empresa que medía el valor en silencio, sobre una cláusula de contrato enterrada en la letra pequeña, sobre ser despedida una semana antes de las bonificaciones y enterrada bajo un rastro fabricado de incompetencia. No me llamé a mí misma una heroína. Me llamé a mí misma un cuento con moraleja. Saúl lo propuso a 4 medios. 3 respondieron en 1 hora. Esa noche ya estaba en línea en The Fifth Ledger, un sitio de negocios y ética con suficiente influencia para ganar tracción y suficiente independencia para evitar la gravedad legal de Lockwood. En 24 horas tenía 100,000 visitas. En 36 las acciones de Lockwood se tambalearon. Luego llegó el mensaje. Un breve correo de una mujer llamada Deborah Lang, vicepresidenta de alianzas en Calder Mutual, el mayor socio de transporte externo de Lockwood. Asunto: hemos leído el artículo. A nuestro departamento legal le gustaría hablar. Esa fue la grieta, y la inundación se avecinaba. Pero justo cuando estaba a punto de sentir el cambio de respirar, Riley llamó. No dijo hola. Van a por Marcus, dijo. Se me secó la boca. ¿Qué ha pasado? El departamento de informática ha desactivado su correo de exalumno de Lockwood. El departamento legal le ha enviado un cese y desistimiento. Alegan que se apropió indebidamente de modelos de previsión de propiedad exclusiva. No se llevó nada. No les importa. Intentan paralizarlo, asustarlo para que guarde silencio.
Me senté en el sofá de repente agotada. Están atacando a todos a mi alrededor. No pueden ganar con los hechos, dijo. Así que luchan contra los testigos. Lo sentí entonces. Esa presión. No solo de ganar, de proteger, de terminar esto antes de que incendiaran la vida de nadie más. Esa noche volví a abrir mi contrato. No para revisar la cláusula, ya me la sabía de memoria, sino para mirar el nombre al final de la página. Firmado Eliana Dray. Y encima la firma de un director general que una vez me miró a los ojos y dijo: «Cuidamos de la gente que nos cuida». Se había jubilado hacía 3 años, pero su nombre aún vivía en cada política oficial de Lockwood, incluido el código de ética. A la mañana siguiente envió un mensaje a la junta actual. Se adjuntan archivos que muestran manipulación de metadatos, registros de despido falsificados e intentos de difamar a una ex empleada para evitar el cumplimiento contractual. No llegaré a un acuerdo. No seré silenciada. Estoy dispuesta a testificar públicamente con testigos. Tienen 3 días para considerar el coste total de hacia dónde se dirige esto. Respetuosamente, Eliana Dray. El segundo punto de inflexión había pasado. Esto ya no era una negociación. Era una cuenta atrás, y yo tenía el detonador. La junta no respondió a mi mensaje. No al principio, pero no era necesario, porque 20 horas después de enviarlo algo cambió. Sutil al principio, un temblor, no un terremoto. El equipo legal interno de Lockwood dejó de repente de responder a las solicitudes de Saul. Las conexiones de LinkedIn de Riley comenzaron a secarse, 5 ejecutivos la eliminaron en 1 hora. Y Marcus llamó para decirme que había sido contactado por un consultor de riesgos de terceros, que realizaba una auditoría de empleo informal en nombre de un cliente potencial al que había solicitado un puesto. Así es como se ve la represalia cuando viste de traje. No calumnia, omisión, no violencia. Vacío. Ya no se trataba solo de desacreditarnos, se trataba de hacernos desaparecer. Saúl llamó tarde esa noche, el tono de su voz más agudo de lo que había oído antes. Están tratando de vaciar el registro antes de que llegues a los tribunales. ¿Qué significa? Están preparando una defensa no basada en pruebas, sino en la erosión. Queman documentos, pierden correos, enturbian la cronología. No se sostendrá en la fase de descubrimiento, pero retrasará todo un infierno. Meses, quizá más. El tiempo suficiente para que la historia se enfríe, dije. Exactamente. Y el tiempo suficiente para que me conviertan en irrelevante a base de susurros. Se quedó en silencio un momento, y luego dijo: «Necesitamos ir a por todas». A la mañana siguiente tomé una decisión. No más esperas, no más canales privados. Si querían que esto terminara en silencio, yo lo terminaría bajo los focos. Programé una reunión. Sala privada. En el centro, terreno neutral. Invité a 3 personas: Saul, Riley, y a un hombre con el que no había hablado en más de 1 año, Ethan Ward, el antiguo jefe de desarrollo de negocio de Lockwood, que una vez me advirtió discretamente que los presupuestos de Alan nunca cuadraban del todo. Para mi sorpresa vino. Nos reunimos en la trastienda de un espacio de coworking con ventanas opacas y una puerta insonorizada. Ethan era mayor, ahora un poco más canoso, pero todavía tenía esa agudeza en la mirada, como un hombre que veía movimientos de ajedrez donde otros veían listas de tareas. «Supongo que esto no es solo una reunión», dijo tomando asiento. «Es una proposición», respondí. Saúl dispuso las carpetas. Pruebas. Cronologías. Los metadatos. La hoja de cálculo de Richfield alterada. Las advertencias de rendimiento manipuladas. Los rastros de firmas falsificadas. Y finalmente, lo único que ni siquiera yo había visto, hasta que Riley lo desenterró anoche, una autorización de pago del 3er trimestre firmada por Alan, que redirigió una parte de los ingresos anticipados a una subcuenta elegible para bonificaciones 3 días antes de la fecha límite de presentación interna. Libros amañados, cláusula amañada y un rastro de papel claro. Ethan hojeó las páginas y soltó un suspiro bajo. Si esto se hace público, se convierte en precedente, terminó Riley.
para cada ejecutivo que pensó que podía borrar sus errores con guiones de RR, AHC y notas falsificadas. Me miró. ¿Qué quieres? Poder de negociación, dije. No venganza, no titulares, algo que dure. Saúl deslizó un sobre limpio sobre la mesa. Dentro una queja formal dirigida al Comité de Cumplimiento de Lockwood, lista para ser presentada a la SEC. Ninguna publicación de blog, ninguna red social. Solo una fría exposición federal limpia, creíble y que acabaría con carreras. Envío eso en 72 horas, dije, a menos que cumplan nuestros términos. Ethan levantó una ceja. ¿Y cuáles son? Mi voz era tranquila, precisa. El desembolso completo de la cláusula de mi contrato, tal como se redactó originalmente. Una corrección pública por escrito de la clasificación de mi despido. Restablecer el expediente laboral de Marcus y liquidar su contrato en su totalidad. Limpiar la etiqueta de baja médica del expediente de Riley. Y un compromiso por escrito de que Alan Carroll nunca más será empleado por Lockwood ni por ninguna de sus filiales. Ethan me miró durante un largo momento. Luego asintió. Envíalo a la Junta. Entregamos el ultimátum por mensajero certificado. No por correo electrónico. No por un mensaje de texto. Un sobre de papel, con un peso considerable, un formato legal completo y una frase resaltada en negrita en la parte superior de la página final. Esta carta servirá como una última oportunidad para que Lockwood Dynamics resuelva el asunto de forma privada y evite acciones adicionales a través de las autoridades reguladoras. Eso fue el miércoles. El jueves pasó en silencio. El viernes a las 15:04 la asistente de Saúl le avisó por el interfono. Hay alguien aquí de la asesoría jurídica de Lockwood. La recibió en el vestíbulo y luego la subió. Tenía la mandíbula afilada, era rubia platino y vestía el tipo de traje gris neutro que grita. No estoy aquí para disculparme, estoy aquí para mitigar. No se sentó. Dejó una carpeta sobre la mesa, sin marca, sin sonrisas, solo una frase. La Junta está dispuesta a llegar a un acuerdo. Deslizó una oferta revisada. Esta vez no era un gesto, era real. Pago completo del 8% basado en los beneficios verificados del tercer trimestre, sin acuerdo de confidencialidad. Corrección por escrito de mi expediente de RR, HH. El despido de Marcus oficialmente reclasificado como reestructurado elegible para recontratación. El expediente personal de Riley, enmendado con una disculpa formal de la Junta. Una declaración sellada que confirmaba que el futuro empleo de Alan Carroll no está siendo considerado por Lockwood ni por ninguna de sus filiales. Saúl leyó los papeles una vez. Luego me miró. Asentí una vez. Él se los devolvió. Una condición. La abogada parpadeó. Acabamos de darles todas, una más dije. Quiero que conste por escrito que este acuerdo no está condicionado al silencio. No hablaré mal de la empresa, pero diré la verdad. Dudó. Luego asintió. De acuerdo. Se fue 15 minutos después. A las 18:22 el acuerdo se ejecutó. La transferencia se completó a las 9:01 de la mañana siguiente. $3.92 millones. Limpios, legales, intocables. No celebré. Todavía no, porque sabía que lo que venía después no era una victoria. Era una responsabilidad. Ese domingo me senté en la misma cafetería donde había redactado mi renuncia por primera vez 5 años antes, cuando todavía creía que la lealtad era una moneda que generaba intereses. Saqué mi portátil y empecé a escribir de nuevo. No una demanda, no un artículo de opinión, un manual, una guía para denunciantes, construida a partir de cada cicatriz, cada cláusula, cada momento en que alguien en una sala de juntas intentó silenciar un nombre reescribiendo la narrativa a su alrededor. Y en la parte superior de la primera página escribí: tu valor no es lo que temen, es lo que intentan ocultar. Porque ahora ya no podían ocultarme. Fue extraño lo silencioso que terminó todo, sin dramas judiciales, sin declaraciones ni citaciones, sin un aluvión de ruedas de prensa,
Solo 3 firmas en un papel legal y una transferencia bancaria que hizo que mi aplicación bancaria se congelara como si tuviera miedo de procesar tantos ceros de una vez. 3,92 millones de dólares. No una bonificación, no un premio, una consecuencia. No revisé el saldo más de una vez, no porque no me importara, sino porque ya sabía qué hacer con él. Algunas personas fantasean con yates o islas privadas. Yo compré silencio la deuda médica de mi madre saldada, mi hipoteca vaporizada, el GoFundMe de Marcus cerrado con una única donación anónima. La consultoría de Riley recibió un año completo de costes operativos bajo el nombre de una fundación que nadie podría rastrear hasta mí. Y luego desaparecí a propósito. No me desconecté del mundo, no me escondí. Simplemente terminé de jugar su juego. No actualicé mi LinkedIn, no publiqué un tuit de victoria. No asistí a los foros de inversores, donde la junta de Lockwood se distanció lentamente de Alan Carroll y enterró las discrepancias financieras bajo una guía revisada y ajustes de personal, que borraran los detalles. Yo ya había reescrito el final, porque la verdad no necesita titulares, solo necesita sobrevivir a la mentira. La confirmación final llegó en forma de una carta, un sobre sencillo sin marca. Casi la paso por alto entre el correo basura. Pero cuando la abrí encontré algo inesperado, una declaración de una página del director del departamento legal de Lockwood, reconociendo discretamente mi cláusula de contrato original y afirmando que había actuado en total conformidad con los términos de su empleo y las directrices éticas durante su mandato. En la parte inferior, las firmas de la Junta, todas ellas, incluso las de aquellos que una vez miraron para otro lado. No era una disculpa, era un registro, y los registros, había aprendido, eran lo único que importaba cuando los incendios se extinguían y el aire se despejaba. Un mes después, Riley y yo nos encontramos en el muelle. El viento era suave esa tarde, tirando de nuestras mangas como un niño que aún no ha aprendido a hablar. Las olas de abajo eran lentas, constantes. Lo contrario de cómo empezó todo esto. Trajo 2 cafés y una sola carpeta de archivos. Sin medios, pregunté sonriendo de lado mientras tomaba un sorbo. Pensé que nos retiraríamos de los focos mientras todavía somos los buenos. Me entregó la carpeta. Dentro un borrador de informe que estaba escribiendo para un grupo de reflexión sobre ética a nivel nacional. Título: Cicatrices invisibles, represalias, silencio y el mito de la inmunidad corporativa. ¿Vas a publicar esto? No con nombres, solo con hechos. Lo suficiente como para que importe. Asentí. Bien. Nos sentamos en silencio un rato. Lo conseguiste, dijo finalmente. No solo ganaste, mantuviste la línea, no dije. Lo conseguimos. Tú, Marcus, Natalie, Saúl. Sonrió. ¿Qué harás ahora? Me encogí de hombros. Quizá enseñar, quizá construir algo más tranquilo. Menos tiburones. Podrías hacer cualquier cosa ahora. Es curioso, dije. Eso es lo que solían decir cuando estaba subiendo su escalera. Y ahora construyo la escalera. Y elijo quién la sube. Levantó su taza. Por mejores arquitectos. Choqué la mía suavemente contra la suya. Por los fuegos ciegos que merecían arder. A la mañana siguiente abrí un documento en blanco en mi portátil. No una carta de renuncia. No un manifiesto. Un plan de estudios. Me habían invitado de una pequeña escuela de negocios para dar una conferencia como invitada. Ética corporativa en la era post-denunciante. La ironía no se me escapó. Hacía un año no conseguía que el equipo ejecutivo acusara recibo de un correo a menos que viniera de un alto cargo en copia. Ahora me pedían que enseñara a jóvenes profesionales lo que los libros de texto no dicen, que el cumplimiento no es una casilla de verificación, que la lealtad no es una moneda, que el silencio tiene un coste y a veces lo es todo. Todavía recibo mensajes de extraños, de antiguos empleados de Lockwood, de profesionales de HH, que leyeron mi artículo de opinión y lo reenviaron a sus departamentos legales. De analistas junior que dicen, pensaba que solo me pasaba a mí.
Me dicen que hacen capturas de pantalla de mi historia. Dicen que les ayudó a defenderse, que les recordó que no están locos, que no están solos. Y cada vez que leo uno no siento orgullo, siento un propósito. No del tipo agudo que grita pidiendo reconocimiento, sino del tipo silencioso que sobrevive al ruido. Porque la verdadera victoria no fue el dinero, ni siquiera fue la verdad. Fue el hecho de que sobreviví a la mentira, que entré en una tormenta diseñada para borrarme y salí con un mapa. Y ahora se lo paso a otros. Una página a la vez. Saúl todavía llama de vez en cuando, generalmente para presumir de un nuevo caso que está machacando, pero a veces solo para saber cómo estoy. ¿Sigues contenta de no haber llegado a un acuerdo antes?, preguntó una vez. Me reí. Cada día. Incluso sin los focos, especialmente sin ellos. Hizo una pausa. Sabes, la mayoría de la gente quiere venganza. Tú querías algo más frío. Corrección, dije. Exhaló como un hombre que finalmente lo entendió. Sigue siendo mi cliente favorita, dijo. Alan Carroll. Ahora está en silencio. No he oído su nombre en meses. No sé dónde trabaja ni si lo hace. Pero alguien me envió una vez una captura de pantalla del sitio web de una consultora. Un perfil de coach de liderazgo con la cara de Alan sonriendo demasiado, vendiendo una sabiduría que nunca vivió. No lo compartí. No comenté. No lo necesité. Porque la verdad tiene una vida útil más larga que cualquier cambio de marca. Y la gente recuerda, incluso si nunca lo dicen en voz alta, especialmente si dejas que el silencio hable. Una última cosa. La semana pasada recibí una carta. De Natalie. Ahora está en una nueva empresa. Está feliz, ascendida, respetada. En el sobre incluyó una pequeña nota adhesiva, del mismo tipo que solíamos pasarnos durante las reuniones cuando Alan divagaba. Tenía una frase: reescribiste las reglas. Ahora solo las estamos siguiendo. Ese fue el verdadero acuerdo. Eso fue el legado. Porque al final mi historia no fue solo sobre una firma falsificada o una cláusula de bonificación o un título arruinado. Fue sobre un sistema que apostó por mi silencio. Y perdió. Al final esta no fue una historia sobre venganza. Fue una historia sobre la reivindicación de la voz, del valor, de la visibilidad. Eliana Dry no quemó la empresa. No gritó, no se desesperó, no dejó que la traición la hundiera en la amargura. Hizo algo mucho más difícil, mucho más raro. Lo sobrevivió con un propósito. Porque esta es la verdad que la mayoría de nosotros conocemos. Pero rara vez decimos: a veces el sistema no solo te falla, se alimenta de ti. Devora la lealtad. Reempaqueta el silencio como profesionalismo. Recompensa el poder por el poder mismo y trata la integridad como un lastre. Ellie dio 13 años de su vida a una empresa que la descartó una semana antes de las bonificaciones. No porque fracasara, no porque su rendimiento fuera bajo, porque estorbaba, porque era competente, silenciosa e inconvenientemente íntegra. Pero no se rompió. Leyó la letra pequeña y luego la convirtió en un arma. Eso es lo que la hizo peligrosa, no su ira, sino su contención. No el ruido que podría haber hecho, sino la calma precisión que eligió en su lugar. Se defendió con recibos, con documentación, con una estrategia fría y calculada que desmanteló cada mentira ladrillo a ladrillo hasta que no quedó nada detrás de lo que esconderse. Sin venganza, solo la verdad envuelta en un informe legal y atada con una firma silenciosamente condenatoria. Y a través de eso nos enseñó algo raro y necesario. Que no tienes que gritar para que te oigan. Que el silencio no siempre es rendición, a veces es el sonido de alguien cargando la prueba final. Y que la justicia no siempre llega con esposas o titulares. A veces parece una cláusula de contrato, una carpeta olvidada. Una mujer sentada en la parte de atrás de una sala de audiencias sin nada más que un recuerdo y una misión. Así que si alguna vez te han ignorado, te han interrumpido o te han descartado. Si alguna vez te han hecho sentir reemplazable, invisible, prescindible. Si alguna vez has contenido la respiración en una reunión mientras alguien se atribuía el mérito de tu trabajo y has tenido que sonreír porque hablar te costaría caro. Entonces, esta historia también es tuya. No estás solo,
No eres débil por sentirte agotado. No estás exagerando por querer que te traten como algo más que una partida en el cálculo de la bonificación de otro. Eres humano. Y los humanos, como tú, silenciosos, implacables, íntegros, son la razón por la que al sistema todavía le queda algo que vale la pena salvar. Así que deja que esta historia te recuerde. Puedes ser subestimado y aún así ganar. Puedes ser descartado y aún así levantarte. Puedes perder la batalla y reescribir la guerra. Y si esta historia te ha conmovido, si te ha hecho hacer una pausa, te ha hecho pensar, te ha recordado tus propias batallas silenciosas, entonces haz una cosa por nosotros, suscríbete. Porque este canal está hecho para gente como tú, los que están en segundo plano, haciendo que las cosas funcionen, manteniendo la línea, librando guerras silenciosas que merecen ser contadas. Cada historia aquí es un recordatorio de que el poder no pertenece a la voz más fuerte. Pertenece a la que se niega a permanecer en silencio cuando más importa. Pulsa el botón de suscribirte. Ya no estás solo, y apenas estamos empezando.